Hola, te doy la bienvenida a esta segunda videolección del taller de servicio social. En esta ocasión vamos a hablar del macro y microcontexto. Este trabajo nos va a servir como un insumo para el segundo instrumento grande del taller, que es el de fundamentación y análisis. Vamos a comenzar. Cuando queremos generar un cambio en la realidad, lo que se busca es realizar un proyecto de incidencia. Un proyecto de incidencia se define como un conjunto articulado de acciones para lograr ciertos resultados en un tiempo establecido. Implica la utilización de determinados recursos. Si te das cuenta, lo que tú estás haciendo en el servicio social es un proyecto, ¿no? Necesitas hacer acciones articuladas que te permitan lograr ciertos resultados. Los resultados son estos que está esperando la institución que tú tengas a lo largo de tu servicio social. Se hace en un tiempo establecido, ¿no? Sabes que mínimo lo puedes hacer en 6 meses, máximo lo puedes hacer hasta en 2 años y tienes que cumplir 480 horas. Y también implica la utilización de determinados recursos mismos que tú ya tienes estipulados en tu plan de trabajo que entregaste la semana previa. Entonces, ¿por qué estamos hablando de proyectos? Empezamos con una situación actual, ¿no? Que es el punto en el que está el proyecto o la institución con la que tú estás trabajando actualmente. Pero se quiere llevar a una situación ideal, ¿no? La situación ideal, la situación esperada, es una que no tenemos en este momento. Para que podamos transitar de la situación actual a la situación esperada, lo que necesitamos es hacer un proyecto justo que incida en la situación actual y que pueda detonar ese cambio a la situación esperada. Ahora bien, hacer un proyecto y hacer un cambio de una situación actual a una situación esperada no es cosa fácil y no se puede hacer solamente de nuestra buena intención, sino que requiere un conocimiento del espacio donde se está trabajando. Es decir, no podemos realizar un proyecto si no conocemos la realidad del lugar, de la institución, de las y los beneficiarios con quien vamos a estar trabajando. Entonces, para poder fundamentar un proyecto, el primer paso es conocer esta realidad de la que estamos hablando. ¿Cómo conocemos la realidad de un lugar o una institución? Y entonces acá vamos a hablar de algo que es muy importante para realizar proyectos, pero también es muy importante que ustedes tengan clarísimo para la pedagogía ignaciana, que como ustedes saben es el paradigma pedagógico desde el cual estamos paradas y parados todos en la Universidad Iberoamericana. El contexto. El contexto es lo que nos va a permitir conocer un lugar o institución. Ahora, ¿qué es el contexto? Porque el contexto puede sonarnos a todo y a nada. El contexto es ese entorno demográfico, ese entorno histórico, político, psicológico, cultural, económico, sanitario, geográfico, social y puede ser de otra índole. ¿Cómo vamos a saber, ya que tenemos todos estos tipos de contexto que pueden sonar tan amplios, cuál es el contexto que es el más importante para el trabajo que yo estoy haciendo? Va a depender justo del tipo de actividades que estoy realizando y del tipo de institución con la que estoy colaborando, ¿no? Por supuesto que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, va a ser muy importante que yo rescate el contexto político, que rescate el contexto histórico, que rescate el contexto social, ¿no? Mientras que si yo estoy trabajando en un huerto, ¿no? O una institución que tenga que ver con temas de sustentabilidad,
pues la parte del contexto donde más me voy a enfocar es en la demográfica, en la geográfica. Aquí podemos agregar un contexto de otra índole, que es el contexto ambiental, ¿no? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un museo, pues me va a interesar conocer el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto político. O si estoy trabajando en una institución que atienda a adultos y adultas mayores, me va a interesar conocer el contexto social, pero también el contexto sanitario, el contexto psicológico. Entonces, ¿cómo voy a conocer la realidad del lugar o institución donde yo estoy trabajando? Pues enfocándome en el contexto que sea el más adecuado para el tipo de proyecto con el que estoy trabajando. Aquí todas y todos ustedes ya dieron un paso importante cuando en el primer trabajo que entregaron buscaron entre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en cuál de ellos podría entrar el proyecto con el que ustedes están colaborando. Eso también nos va a ayudar a definir el contexto. Ahora bien, el contexto no solo se define con base en estas diferentes dimensiones que vamos a elegir dependiendo de nuestro proyecto, sino que también cuando estamos hablando de contexto, estamos hablando de límites territoriales, ¿no? Entonces, nuestro contexto puede empezar en una parte local, es decir, lo que rodea directamente a nuestra institución, ¿no? Pero también vamos a poder irlo ampliando a un contexto municipal, ¿no? A un contexto estatal. Si se dan cuenta que ya estamos hablando de niveles muy diferentes. No es lo mismo lo local que lo municipal. Por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México. Si nos vamos a lo municipal, aquí en realidad estamos hablando de las alcaldías. Entonces, si el proyecto en el que yo estoy está en Coajimalpa, ¿no? Estamos hablando de la parte municipal. Lo local va a ser muy importante porque no va a ser lo mismo tener un proyecto que esté en Santa Fe, por ejemplo, a un proyecto que esté en el pueblo de Santa Fe, ¿no? Pueden caer en la misma demarcación geográfica, pero al final la cuestión local cambia muchísimo. Tenemos contextos completamente diferentes. Lo mismo va a pasar cuando estamos hablando a nivel municipal y estatal. No es lo mismo, vámonos a lo estatal, hablar de la Ciudad de México en general, a hablar, vámonos a lo municipal, de Xochimilco, de Milpa Alta, del Álvaro Obregón, ¿no? Estamos hablando de diferentes contextos. Entonces, siguiendo la línea de ir de lo más particular a lo más general, también nos interesa conocer el contexto nacional. No es lo mismo tener un proyecto en México que tener un proyecto en Estados Unidos, que tener un proyecto en Guatemala, ¿no? Pensemos en instituciones grandes, por ejemplo, como un techo para mi país, que está en diferentes países, justo, y en cada país, pues las necesidades son también muy diferentes. Dentro del contexto, yéndonos hacia la parte más amplia, también tenemos que voltear a ver la cuestión regional, ¿no? América Latina puede ser una cuestión regional, ¿no? Pero también podemos hablar de Centroamérica, entonces estamos hablando de otra cuestión regional. Y finalmente nos vamos a la parte más amplia, que es la cuestión mundial. Les hablaba hace un ratito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD. Ahí estamos hablando de la cuestión mundial, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos cruzando dos dimensiones. Por un lado está la dimensión de los diferentes tipos de contexto demográfico, geográfico, histórico, etc. Y por otro lado está la dimensión de la cercanía o la lejanía que tenemos a nuestro proyecto para ir desde lo local hasta lo mundial. Para poder clarificar mucho más el contexto del proyecto en el que estamos trabajando, lo vamos a considerar en dos niveles, en el nivel macro y en el nivel micro.
¿no? Entonces vamos a ver cada uno de los dos porque eso es sobre lo que ustedes van a estar trabajando específicamente. El macrocontexto es este entorno general, amplio, que va a caracterizar a nuestra problemática o a un conjunto de problemas que suelen estar presentes repetidamente y que han sido estudiados por especialistas, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en una institución que le interesan temas de sustentabilidad, bueno, en el macro contexto voy a encontrar muchos trabajos que ya se han hecho respecto al tema de sustentabilidad. Y en este caso va a ser importante recordar que no todos los factores o dimensiones que vimos antes van a ser relevantes para todos los proyectos, ¿no? El entorno social, por ejemplo, sí va a ser un factor importante para todas y todos ustedes o para casi todas y todos. Pero dentro de lo social pues puede haber variaciones, ¿no? A lo mejor a un proyecto le interesan más las relaciones familiares, pero hay otro proyecto donde interesa como mucho más la relación que hay entre jefes y personas subordinadas a estos jefes, ¿no? Del mismo modo, cuando hablemos, por ejemplo, del entorno físico, algunos van a ser más relevantes para un tipo de proyectos y otros van a ser más relevantes para otro tipo de proyectos. Algo que nos puede ayudar a definir qué es lo que queremos ver en el macro contexto es, por un lado, saber sobre qué línea está trabajando la institución con la que hacemos servicio social y por otro lado, voltear a ver nuestra área de proyectos sociales universitarios. Es decir, si yo estoy en el área de ciudadanía y derechos humanos, entonces va a ser como la línea que me interesa para el macro contexto, pero si estoy en población y medio ambiente va a ser otra, ¿no? Si estoy en el área de educación, también va a ser otra la cuestión que me interese. Por eso es muy importante que tengan muy clara su área. ¿De dónde van a tener información para el macro contexto? De fuentes confiables. Pueden buscar en la biblioteca de la universidad, que tiene una base de datos muy buena, con muy buena cercanía a artículos académicos. Aquí hago un paréntesis, si alguno de ustedes tiene dudas respecto a los artículos, es importante que me escriba, ¿no? Y yo le puedo ayudar a explicarle cómo se hacen las búsquedas en la biblioteca de la universidad. También pueden acceder a portales electrónicos, ¿no? Por ejemplo, si están trabajando con alguna institución que trabaja con niñas y niños, pues entonces para definir el macro contexto se pueden ir a la UNICEF, ¿no? Hay ciertas fuentes como Wikipedia, por ejemplo, que si bien es una fuente muy importante que recaba información que puede ser como mucho más digerible para todas y todos, no es una fuente especializada. Entonces, si ustedes quieren buscar ahí, puede servirles para encontrar justo ahí los links y las referencias a información que sí es especializada, pero no pueden usar como primera fuente Wikipedia para su trabajo de macrocontexto, ¿no? Ya que tengan su información, pues la van a seleccionar, clasificar y ordenar de manera lógica y comprensible. Para ello les hice un esquema que les puede funcionar, pero antes de explicarles ese esquema voy a pasar al microcontexto. El microcontexto, por otro lado, es el entorno más cercano que rodea al grupo específico que su situación se espera modificar. El microcontexto se refiere a las características de las y los beneficiarios del proyecto, así como de las áreas o subgrupos de la institución con la que se va a trabajar directamente. Lo que ustedes deben de hacer es obtener información relevante. Ahora, entiendo que ustedes están trabajando en línea y puede ser un poco más complicado encontrar información respecto al microcontexto. Por un lado, porque no pueden ir a la institución y entrevistar gente,
¿no? Por otro lado, porque tampoco pueden ir y ver cómo es el entorno físico. Para definir el microcontexto, les va a ayudar el primer trabajo que ustedes entregaron, el de lo que sé de mi institución, porque ahí ustedes ya tienen información más cercana respecto a la misión, respecto a la visión, a los valores, al entorno inmediato en el que está la institución, etc. Y también ya saben qué información no hay, ¿no? No encontré información sobre cómo se ve por fuera. Entonces, esa información se la pueden pedir a sus coordinadoras o coordinadores de proyecto. ¿Qué es lo que les recomendamos para hacer su microcontexto? Bueno, que busquen cuáles son esos instrumentos que les van a dar información más cercana a la institución. Documentos institucionales, entrevistas, observaciones, fotografías, etc. De la información que no logren obtener, pueden preguntarle a sus coordinadoras y coordinadores de proyecto, que seguro tienen buena información al respecto, ¿no? Y una vez que tengan la información, van a hacer algo parecido a lo del macrocontexto, van a seleccionarla, clasificarla y ordenarla de manera lógica. Yéndonos a términos de delimitaciones territoriales, ¿qué esperamos de ustedes en el macrocontexto? Que nos hablen del contexto mundial, que nos hablen del contexto regional, que nos hablen del contexto nacional y del estatal. ¿Qué estamos esperando de ustedes en el microcontexto? Que nos hablen del contexto municipal y local, de lo más cercano a su institución. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis para las personas que están trabajando, por ejemplo, las redes sociales de una institución amplia. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con las redes sociales de una institución como Un Techo para mi País, que está por todo el país? ¿Cómo defino el microcontexto? En ese caso, cuando tú estés hablando del microcontexto, lo vas a hacer específicamente sobre la institución y lo que hace la institución. Y cuando me hables del macrocontexto, te vas a ir a buscar otras experiencias regionales y mundiales que hagan cuestiones similares a las que está haciendo tu institución. ¿Cuál es la actividad que vas a tener después de esta videolección? La idea es que elabores un esquema de vertebración como su nombre lo dice, como vértebras, como un esqueleto, por así decirlo, que sirva de base para la redacción de tu macro y microcontexto. Desde ahorita te adelanto que la redacción de tu macro y microcontexto es la parte fundamental para el instrumento de fundamentación y análisis. Es por ello que le dedicamos una semana especial solo al macro y microcontexto. ¿Qué vas a hacer? Vas a elaborar un esquema que te va a servir de base para redactar tu macro y microcontexto, y entonces lo que vas a hacer es que para el macrocontexto vas a tener una tablita muy parecida a esta. Si esta tabla no te sirve y tú lo quieres hacer con bullet points o de otra forma, adelante, ¿no? La idea es que el esquema te ayude y no que te obstaculice el trabajo. Entonces, un poco la idea es que vas a definir cuáles son los temas que vas a trabajar ahí, cuáles son las ideas principales que vas a trabajar y cuáles son las fuentes. Por ejemplo, para el macrocontexto, yo como tema puedo tener el cuidado de los bosques, ¿no? Y entonces en las ideas principales voy a hablar de reforestación, pero también voy a hablar de leyes o reglamentos que existan en otros países que expliquen cómo se deben de cuidar los bosques, ¿no? Y en las fuentes voy a poner la bibliografía que voy a usar. Como todo el trabajo se va a citar, les recomiendo que de una vez pongan su fuente de acuerdo con el formato de citación que van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar APA, bueno, apellido, coma, nombre, paréntesis, el año, etcétera, para que al final, cuando ustedes ya se sienten a redactar su trabajo de fundamentación, solamente puedan copiar y pegar todas estas fuentes que tienen en el esquema de vertebración.
En Brightspace les dejo un documento de Word que es el esquema de vertebración que les puede servir para realizar su trabajo. Si tienen dudas respecto a lo que les acabo de comentar, si les gustaría que hiciéramos una revisión de sus trabajos antes de que los entreguen o que hiciéramos una revisión o comentarios, además de lo que yo les pueda dejar en Brightspace sobre sus trabajos anteriores, recuerden que tenemos espacio de oficina para asesorías y retroalimentación todos los jueves de 9 a 10 y media en el ID de Zoom que ya les había compartido por Brightspace, y que también estoy pendiente de sus comentarios y dudas en el correo electrónico. Muchas gracias y que les vaya muy bien realizando su trabajo de macro y micro contexto.